Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos en este café bioético con la doctora Amalia Xochitl López Molina, quien es licenciada, maestra y doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora titular B de tiempo completo de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son Historia de las Ideas en México y sus tradiciones filosófico-políticas. Carlos Viesca Treviño, médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en cirugía general, doctor en ciencias biológicas, profesor titular del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. Dirigió la maestría en bioética de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional. Es autor de numerosos artículos, capítulos del libro y textos originales, entre los que destaca la obra Conceptos médicos de los antiguos mexicanos. Asimismo, tiene una vasta experiencia en la academia, la investigación y la divulgación del conocimiento médico, y es también miembro de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. Y el día de hoy nos hemos reunido aquí para hablar en torno de la vida de Lázaro Cárdenas y su enfoque a la salud y su enfoque también a derechos humanos, y los tenemos como invitados y mucho agradecemos también su presencia. Doctores, muy bienvenidos a esta comisión, su casa. Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí con ustedes y con nosotros. Sí. Muy a gusto, gracias. Muchas gracias. La idea del foro es tratar un poco cómo se ha manejado la época de Lázaro Cárdenas durante su presidencia, cuáles son los retos que él enfrentó, el contexto histórico en el que se desenvolvió. Por ejemplo, él tiene una perspectiva derivada de su formación militar, cómo es esto que lo formó para dar rienda a este tipo de políticas que él impulsó. Todo esto, no sé si nos gusta iniciar. Doctora, por favor. Sí, de una manera muy rápida, yo creo que si Cárdenas no hubiese sido militar, probablemente no hubiera podido hacer lo que hizo en cuanto a la visión del mundo que tenía. Esto fue muy importante porque justo una de las cuestiones que se le alaban, por un lado, o se le critican mucho a Cárdenas, es su socialismo y esta idea de bien común que tenía, pero desde mi punto de vista no le quedaba de otra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la crisis del 29 en Estados Unidos, en ese sentido, pues toda la cuestión económica del capitalismo estaba vuelta de cabeza, ¿no? Y los dos regímenes que estaban saliendo a flote de una manera fuerte, en realidad eran o el socialismo o el nacionalsocialismo. Y entonces tendría Cárdenas que ver en el mundo quiénes podrían ser sus aliados y quiénes no. Entonces, por un lado, la crisis del capitalismo hacía que no pudiera voltear a ese capitalismo porque realmente había una crisis económica súper fuerte y entonces tendríamos que hacer aliados o a los socialistas o a los nazis. Y entonces eso es algo importante porque acordémonos que el nacionalsocialismo en Alemania está surgiendo de una manera súper fuerte, súper poderosa, y entonces ¿con quién me quedo? Y entonces lo que él decide, que a mí me pareció muy importante en ese momento, es que una crisis económica como la que había se podía subsanar generando no un capitalismo, sino generando una perspectiva mucho más social, mucho más humana, desde una perspectiva socialista que pudiera crear otro tipo de relación en el México con el que él se encontró. Entonces, efectivamente, si él no hubiera tenido esta visión militar, hubiese sido más difícil que se diera cuenta de esto, porque no era un militar cualquiera tampoco, ¿no? O sea, era un militar conocedor, un militar que le gustaba leer, que le gustaban las ciencias sociales, que tenía realmente una visión del mundo más amplia. Y sí, como militar, él estaba viendo qué estaba pasando alrededor de él y que podía él aprovechar de eso. Y bueno, luego les platico también la cuestión de la relación con Estados Unidos, que fue clave también, y fue también su punto de vista, no solo político, sino político-militar. Y esta es su formación, le permite ser una estratega en todos los ámbitos.
Por ejemplo, estamos hablando de cuestiones políticas, de cuestiones económicas, pero también de cuestiones en salud. ¿Qué es lo que está afectando al país, no solo en este momento, sino a largo plazo? La salud de los niños, la salud de las mujeres embarazadas, esta parte de la educación de la salud también, el saneamiento, que eso también nos está hablando de una perspectiva y de un entendimiento de lo que la salud pública es y del bien común que a la larga generará bien a nivel nacional. Doctor. Sí, bueno, en el mismo sentido, abundando lo que nos dice la doctora, tendríamos el otro antecedente central, es la salida de la revolución. Y primero, el grupo más importante de gentes que llevan el país adelante son generales. Entonces, es una visión que va de lo militar, pero que va en juego de que el militar coordina, dirige, tiene una estructura sólida, pero permite un diálogo para la sociedad civil, que es el otro punto, y la impulsa también en una forma inmensa. Vamos viendo cómo algunos de los caciques militares que están funcionando en ese momento, y pues pensemos en los que están en Yucatán, en Tabasco, o Gonzalo Sanz en San Luis Potosí, son igual gentes teóricamente muy rudas, pero con un ideario particular y muy patriotas. Yo creo que ese es un común denominador importantísimo. Entonces, a partir de aquí, ¿qué se hace? Bueno, con un poder militar, y todavía vendríamos un sexenio después, Lázaro Ávila Camacho va a tener el mismo perfil. ¿Qué vamos a hacer? Impulsar un país completo en su integridad. Entonces pasaríamos, como bien dice la doctora, a un socialismo, pero fundamentalmente un nacionalsocialismo y socialdemocracia. Es otra vez el juego. Se da juego a las cámaras, se da juego a las voces, inclusive voces que son muy contrapuestas, a fin de ¿qué? De reconstruir un país que estaba en una seria crisis. Aunque bueno, yo ahí me permitiría hacer una diferencia, porque más bien me parece lo de Cárdenas una idea socialista de la nación, porque si hablamos de nacionalsocialismo estaremos hablando más de la perspectiva hitleriana en ese momento. Claro. Y ahí efectivamente sí hubo una ruptura. Sí, pero visto hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? En el sentido de que había un interés por lo social en el país, ¿no? En la nación. O sea, en ese sentido de que fuera el beneficio público y el beneficio del país como una totalidad. Claro, ¿no? Nacional hacia adentro. Exacto, sí. Exacto. ¿Se podría entender que la política de Lázaro Cárdenas fue una política paternalista hacia México, luchando contra la desigualdad y todas estas cosas de grupos vulnerables, fortaleciendo la educación en las partes indígenas? ¿Qué opinan? Yo pienso que sí. Está Lázaro, ¿no? Yo creo que eso dice todo. Está viendo hacia adentro, pero está viendo que se necesita alguien que dirija y alguien que oriente las cosas. En todos sentidos, si pensamos en términos populares, de ahí viene el Tata, es acerquémonos grupos campesinos y tendríamos una situación central, elegido. Es una institución política en donde vamos a abrir posibilidades de producción a las gentes que no tenían la tierra. Es un central, posesión de la tierra. Ahora, junto con la tierra, posesión de la salud, y reforzando toda una serie de situaciones. Es muy interesante, por ejemplo, si pensamos en Michoacán, que era pues su patria central, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace con todas las comunidades indígenas? Favorecer los grupos de gobiernos indígenas y favorecer esa estructura del gobierno de los ancianos, a veces ancianos entre comillas, porque no tenían que ser de edad, sino por conocimiento, por sabiduría. Lo mismo se da hacia Oaxaca, lo mismo se da hacia toda la parte rural de la República. Y luego, si pensamos hacia la parte, dijemos, ya más urbana, ¿a quienes les da la voz? Busca intelectuales de todo tipo y los escucha y apoya las propuestas. Entonces, sí es paternalista, pero es un paternalismo muy bien orientado. Cuando puedas, suelto. Aunque yo creo que tampoco tenía otra posibilidad, ¿eh? Porque efectivamente estamos saliendo de la revolución, no existía después de la revolución algún gobierno que hubiera logrado realmente ni siquiera concentrar el poder.
O sea, todavía teníamos batallas, todavía se estaban peleando unos grupos políticos con otros. Y entonces Cárdenas se da cuenta de esto y efectivamente lo que él hace es una concentración de poder que lo vuelve efectivamente paternalista, porque él está creando incluso las ayudas sociales hacia toda la población, hacia los diferentes núcleos, que no se había dado antes. O sea, él es el que de alguna manera se inventa cómo ayudar a cada uno de estos grupos, ¿no? A los campesinos poder darles educación y poder darles también una participación social, comenzar a entregarles la tierra, que era una deuda que se estaba teniendo con ellos, porque todavía había hacendados en ese momento, incluso después de la revolución, a los industriales, ¿no? O a los comerciantes, darles préstamos para que pudieran ellos generar un movimiento económico importante, ¿no? Genera bancos también que hicieran préstamos. Entonces, en realidad, para sacar al país tal como él lo quería ver, llevarlo hacia una productividad que esto no lo podemos perder de vista. Tenemos a Estados Unidos con una crisis muy fuerte todavía, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago yo como presidente de un país tan cercano a ese grupo que tiene una crisis terrible para sacar adelante esta nación cuando estamos nosotros saliendo de la revolución? Y entonces, no le quedaba otra que, en ese sentido, intervenir en todos los ámbitos públicos. Y me parece que ahí sí fue muy afortunado el grupo de asesores que tiene, que le permite realmente darse cuenta de cómo está el país y que este país tiene que ser atacado o arropado por varios lados. Y efectivamente, pues sí, si le llamamos paternalismo a tener que generar créditos o a tener que generar escuelas, podríamos hablar de un paternalismo, pero desde mi punto de vista era muy difícil gobernar un país como el que tenía si no lo hubiera sido. Si tenemos otros ejemplos, como puede ser el Servicio Social Medicina, que se inauguró con él siendo presidente, en el que la idea era llevar estos médicos y retribuir a la comunidad lo que se había pagado por su educación y dispersarlos por todas las áreas, particularmente en las áreas rurales. También, de entre las cosas que encontré, esta parte de la enfermería visitadora, que es justamente una figura cercana a la comunidad que entiende su contexto, que entiende sus necesidades y que lleva la educación a la salud desde el punto de vista preventivo, con el objetivo de generar educación para la salud de la comunidad y hacerla partícipe y a la vez corresponsable, como decía el doctor, ya que puedas te suelto. Entonces es una cosa muy interesante desde el punto de vista de la salud. Sí, en este sentido el servicio social es muy interesante porque ahí hay una contingencia anecdótica. Cuando está por entrar a la presidencia, Lázaro Cárdenas padece apendicitis, le da un ataque de apendicitis aguda y se opera en un sanatorio que se acababa de inaugurar, que es el Gastón Melo, donde está ahora la estación del metro del Hospital General, y lo opera el doctor Gustavo Vaz. Y ahí se establece una relación también que es muy interesante, porque Vaz había sido pues, general, revolucionario, antes, en segundo de medicina, gobernador del Estado de México en segundo de medicina, por llevarle a Zapata un dinero que le juntaron y que alguien denuncia y lo van a encarcelar o lo van a fusilar, y se va con sus bolsas de dinero y no se las entrego a nadie, les dice a los zapatistas que lo interceptaron, no se les entrego a nadie más que a mi general Zapata. Si ustedes me matan, problema de ustedes, pero yo no entrego. Se lo entrega Zapata en mano y Zapata lo ve y dice, una gente que mira así es digna de confianza. Unos meses después es general y cuando llegan y toman Toluca es gobernador del Estado de México. Ahora, la dimensión también es simpaticísima porque termina la revolución y Vaz regresa a terminar su carrera de medicina como estudiante. Dicen, oiga, mi general, no, yo soy estudiante de segundo o de tercer año. Y termina correctamente. Entonces, es una figura que seguramente le cayó bien a Cárdenas.
Y hay un diálogo entre ellos que se mantiene toda la vida, inclusive hasta la muerte de Cárdenas, y todavía Vaz platicaba después de una relación muy, no íntima, sino terriblemente abierta y terriblemente congruente. Entonces, ahí se junta otra circunstancia, por lo del servicio social. A Cárdenas no le gusta la Universidad Nacional como estaba entonces. Menos le gusta el concepto de autónomo y por mi raza hablar el espíritu, entre paréntesis, santo. Es este juego vasconcelista un tanto cuanto, pues, ambiguo, ¿no? No le gustaba. Le hubiera plantea el Politécnico y la creación del Politécnico tiene lugar aquí en esto. Y una escuela de medicina rural. Es decir, queremos médicos que vayan al campo. ¿Qué hace Vaz, director de la Facultad de Medicina en ese momento? Decirle, perfecto, pero también la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional va a trabajar en el campo. ¿Qué tenemos? Que los alumnos que salen, como decías, pagan la deuda con la nación, dando un servicio social que en ese momento era de 6 meses, en las áreas en las que no había acceso a la atención de la salud. Entonces, con esto Vaz salva a la UNAM, con esto Cárdenas salva a la UNAM, tiene la posibilidad y de jugar con sus dos situaciones. Una escuela de medicina rural que preparará médicos que vayan al campo, que regresen al lugar, porque siempre ha habido la tendencia, salgo de mi pueblo, estudio y me quedo en una ciudad grande. ¿Qué hace falta? Campo. Y ahí vienen otra serie de acciones muy interesantes, paralelas. Vamos a crear servicios cooperativos de la Secretaría, bueno, lo que va a ser después la Secretaría de Salud, en ese momento Departamento de Salubridad Pública, y todo el área, servicios cooperativos para el área rural, con lugares específicos en cada una de las entidades federales. Entonces, ¿cómo creamos un sistema nacional de atención de la salud y atención primaria? Que ese es un problema que hoy en día todavía estamos tratando de resolver y no se ha podido resolver como se debe, ¿no? Yo de esto quisiera retomar, después les platico un poco de esta experiencia con el socialismo y el mundo indígena, que probablemente es una de mis críticas más fuertes, ¿no?, a Cárdenas, pero sí quisiera retomar también justo la lucha que hizo Cárdenas en la universidad y todo lo que fue la polémica del caso Lombardo, ¿no?, al respecto de la autonomía de la universidad, que es muy importante porque justo cuando hay gobiernos que tienen esta tendencia por el bien común, ¿no?, efectivamente una tendencia por el bien común no busca a todos, porque esos que tenían un poco más y que eran beneficiados, no es tan fácil que suelten lo que tienen. Y aquí estoy haciendo una crítica a Caso, por supuesto. Yo sé que como universitarios nos han lavado el cerebro de una manera maravillosa para aplaudir a Caso por el hecho de la lucha por la autonomía universitaria, etc. Yo creo que efectivamente es algo que a los universitarios nos ha dado muchísima fortaleza y que nos ha permitido pasar por muchos de los gobiernos y de las tendencias políticas que hubo, pero sí hay que reconocer ahí, por ejemplo, cómo esa lucha de Lombardo Toledano por generar un socialismo en la universidad, habría que rescatarla no como algo tan negativo como se ha visto, ¿no? Justo porque, y aquí lo que quiero rescatar es también, como dice el doctor, la cercanía que Cárdenas se dejaba tener de los intelectuales del país o de la gente que podía aportar algo. Y en este sentido, por supuesto, Lombardo Toledano lo que decía es que la educación tenía que estar al servicio del pueblo. Y desde el punto de vista de Lombardo, eso significaba que la universidad tuviese una educación determinada para estar al servicio del pueblo, y eso implicaba un marxismo y un socialismo, ¿no? Es decir, tener una perspectiva política de beneficio a todos.
Por supuesto, los universitarios que desde mi punto de vista siempre hemos sido muy beneficiados por el Estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pegaron el grito en el cielo. Y caso uno de ellos, uno de nuestros grandes profesores y de nuestros grandes filósofos del país, que también había sido muy beneficiado y pertenecían a esta cierta clase social élite del país que había tomado decisiones, que había generado políticas públicas, y entonces lo que hace caso es pegar el grito en el cielo y decir, señores, no, el gobierno no puede intervenir en la universidad, pero esto sería muy interesante que tendremos que discutir, hasta dónde un gobierno puede o no decidir hacia dónde van a ir las investigaciones. Estoy pensando en este momento, en la cuestión del COVID, ¿no? Si lo que se necesita es generar una vacuna, si lo que se necesita es generar respiradores, etc., tenemos nosotros como investigadores la posibilidad de alejarnos tanto de las políticas públicas que hagamos lo que nos dé la gana, o tendríamos que voltear al país a ver las necesidades del país y entonces aportar desde nuestro ámbito de investigación hacia la solución de esos problemas, ¿no? Yo creo que ahí es donde justo Lombardo estaba intentando intervenir y decir, no señores, no pueden hacer lo que sea. Necesariamente la producción del país tiene que estar enfocada hacia el beneficio del propio país, hacia el beneficio social. Y efectivamente, coincido con el doctor, lo que logró la universidad fue entonces voltear con el servicio social a aportar algo después de que el Estado ya te mantuvo para hacer tu carrera, a regresarle algo al propio pueblo que está manteniendo. Sí, y hay otro punto que es muy interesante. Vas, después de ser director de la Escuela de Medicina, es rector. Y entonces se extiende el servicio social a todas las carreras. Ya no es nada más de medicina. Y es cuando se plantea lo que decía. Enfermeras sí van, y se ve la figura de la enfermera, que además es muy interesante. Vas después como gobernador del Estado de México, y Gustavo Vaz Díaz Lombardo, su hijo, como secretario de Salud del Estado de México, promueven algo que se llamó PRODIAPS, promotores de atención primaria de la salud, pero gentes que vienen desde dentro de la comunidad y que tienen una función verdaderamente espléndida y que es una lástima que no se haya reproducido en todo el país. Y va la otra cuestión, entonces, este diálogo, universidad, en este caso estamos hablando de la UNAM, pero universidades, lo podemos ampliar a todas, y gobiernos, es indispensable y va de los dos lados. Hemos visto ahora situaciones del COVID, yo lo he platicado con nuestros secretarios y subsecretarios de salud, en el sentido de también hay una responsabilidad ética de los gobiernos para favorecer no el comprar respiradores chinos, sino producirlos aquí. Tenemos todas las posibilidades. El desarrollo de la vacuna, por ejemplo, que de repente no hubo fondos. Entonces, en esto Cárdenas es un ejemplo que debemos de recordar siempre, y esto es muy importante, en el momento actual es vigente. Sí, sobre todo esto que están comentando de la atención primaria, de la atención comunitaria, que a nivel internacional fue reconocido en Alma Ata en 1978. Con Cárdenas estamos hablando de 1934. Entonces también esta parte de la vanguardia en la que ya me estoy dando cuenta que la solución está justamente en la comunidad. Y no solamente en el aspecto de salud, sino también en el aspecto de educación, en el aspecto de trabajo, cuestiones de este tipo, que es un abordaje transversal de todas las áreas, es para una mejor, entendiendo que a manera de que la población esté bien, el país estará bien y crecerá como un contexto. Entonces eso ahorita me llamó mucho la atención cuando mencionaban lo de atención primaria y esta parte de los equipos multidisciplinarios, que se tardó tanto realmente en escalar a 1978, que fue cuando se firmó en Alma Ata el acuerdo, pero que además se dio cuando Gustav Mahler, era Halfdan Mahler de la OMS en ese tiempo, se da cuenta de que no puede haber salud para todos en el año 2000, como él decía, porque estaban pensando salud en el esquema de hospitales de tercer nivel. Y
Y esa es una barbaridad. Eso es el 12% si pensamos en situación de problemas, pero el 80 y tantos es atención primaria y se resuelve sobre el terreno. Ahora, en el Departamento de Salud Pública, primero con Abraham Ayala González, luego con el doctor y también general Siurov, plantean lo que son servicios coordinados, que es otra cosa que es muy interesante. Si estamos en una república federal, y ese ha sido uno de nuestros bienes y de nuestros males, tiene de las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Coordinar a partir de una visión central, y aquí otra vez aparece la visión del general Cárdenas, ¿verdad? Una visión central, que sería el Departamento de Salud Pública, con los gobiernos de los estados, servicios coordinados, no dependientes, sino coordinados. Se está planteando un juego de niveles de autoridad, pero para lograr que se trabaje en conjunto y que se logren cosas importantes. Y ahí se dan de inmediato cosas muy, muy importantes. Refuerzo de la campaña contra la tuberculosis, refuerzo de la campaña contra el paludismo, inicios de la campaña contra el mal del pinto, contra la lepra. O sea, son una serie de situaciones en salud importantísimas. Bueno, en salud y en tecnología. En tecnología, ¿no? sí. Porque obviamente la creación del Politécnico fue este disparador impresionante de la tecnología del país, y también el hecho de que varios extranjeros vinieran aquí y pudieran desarrollar muchos proyectos. No podemos, por ejemplo, no podemos olvidar que justo en la época de Cárdenas es cuando se genera toda una industria aeronáutica en México que no se había tenido, ¿no? Que él impulsa, y justo tal vez lo que a mí me parece muy relevante es cómo sí logra él atravesar muchos de las inquietudes y de las problemáticas del país. En este sentido, la cuestión tecnológica, la cuestión del petróleo, la cuestión de la aeronáutica, la cuestión de la medicina, porque aquí se empezaron a hacer equipos médicos, se empezó a generar también una industria, y eso es algo que hay que reconocerle, ¿no? Laboratorios farmacéuticos. Exacto, que no había, no se habían impulsado, y entonces él empieza a dar impulso a todo esto, y de una manera me parece a mí que tiene un proceso de creación, desde vamos a crear las escuelas hasta vamos a producir, y entonces también que aquellas personas que se vinieron de España, que son ingenieros también, filósofos, sociólogos, médicos, nos ayuden a generar esta tecnología y este crecimiento del país que necesitamos, ¿no? Esa es otra parte importantísima, el cómo se recibe al exiliado español que se vuelve trasterrado, se vuelve mexicano, un piecito mexicano y un piecito español, porque finalmente no se pierde la añoranza por la patria, ¿verdad? Pero están aquí y reconocen como su patria. Y es una transfusión, ¿verdad? En pleno sentido de la palabra, de muchas cosas, de intelectualidad a todos los niveles, pero además con una visión también de carácter social. Cuando se funda, por ejemplo, la Benéfica Hispana, vienen gentes, decimos, el Hospital Español de México tenía sello franquista. Entonces no queremos ir ahí, ni nos van a querer recibir bien ahí. El cómo se juntan estas dos situaciones son varios años después, un par de décadas después. Pero ¿qué hacemos? Vamos a hacer una mutualista. Esa es otra cosa interesante que nos lleva después al Seguro Social, ni más ni menos, con un modelo alemán. Una mutualista que ¿qué hace? Que los exiliados españoles tengan un servicio médico. Si pueden colaborar, por eso es mutualista, y si no pueden, se les da la atención. Y se establece un hospitalito que después tuvo mucho tiempo en la calle Concepción Bestegui, tengo entendido, donde está ahora un hospital del IMSS de ortopedia. Hay gentes que vinieron de España, como el doctor Darcourt, por ejemplo, o después como Vicente Warner, segunda generación, pero su padre también estuvo ahí, están jugando con esa visión de mutualistas en atención de la salud. ¿Cómo traemos recursos para la atención de la salud? Porque cuesta cuando no tenemos. Eso es una situación eterna también, ¿verdad? Siempre hay necesidades crecientes y recursos insuficientes, eso no falla. Entonces, ¿qué hacer con los recursos para que sean menos insuficientes? ¿Y cómo traemos otra vez recursos para ir resolviendo problemas? Y
En este sentido también va la otra cosa que es interesantísima. La ideología de los desterrados españoles es de izquierda, pero de izquierda de veras, porque hay izquierdas de todo tipo. Y encuadra perfectamente con la visión de Cárdenas. Y se dan cosas muy, muy curiosas. Ahorita que hablamos de hospitales. Está un hospital inglés y un hospital americano que se estaban juntando en ese tiempo. Y que el patrocinador de esto es un señor que llegó aquí a México en tiempos de Porfirio Díaz para ayudarle a hacer el canal del desagüe. Se lo encuentra el doctor Liceaga en Estados Unidos, en Nueva York, en una reunión. Tienen el problema del canal del desagüe, donde primero va de arriba para abajo, pero después va de abajo para arriba y no sabían cómo hacerle, ¿no? Situación de ingeniería. Y encuentra que este hombre acababa de hacer el canal del Hudson. Dice, oye, sería bueno que nos aconsejara. Él viene a dar acá. Y es un personaje muy interesante, de una familia de albañiles de alto nivel, que habían constituido una especie de cofradía en donde nos ayudamos nosotros y hacemos, y se va a hacer obras muy grandes, pues como el canal del Hudson, para que nos vamos más lejos, ¿no? Viene, resuelve el problema del canal del desagüe, pero se da cuenta del problema de sus trabajadores y les hace una especie de también, aquí no de mutualista, porque no era mutualista, sino de un servicio para sus trabajadores, que también está jugando con una idea de servicio social. Su esposa era enfermera y se entiende perfectamente, y dan las bases de este hospital británico, inglés. Después él entra a la explotación de petróleo con la compañía El Águila, y cuando se expropia el petróleo dice, está perfectamente bien hecho, y yo sigo apoyando con mi hospital, y deja un legado brutal en el hospital que, bueno, viene a dar al ABC de ahora, pero inclusive consigue dinero de la corona británica para hacer que funcione este hospital en 1938-39. O sea, siguen de acuerdo en una situación que parecería incompatible, ¿no? Es otra anécdota que es muy interesante y que está hablando, entonces, ¿cómo se va a coordinar servicios de atención médica públicos y privados? Que es otro esquema que también Cárdenas lo tiene clarísimo y lo desarrolla muy bien. ¿Cómo conjuntamos lo que es el Departamento de Salud Pública con beneficencia pública y beneficencia privada? De manera que no son dos cosas diferentes, sino estamos buscando un sistema congruente de atención de la salud en el país. Eso es importantísimo. Y eso lo debemos a esa época precisamente. Y seguramente al pensamiento de Cárdenas en conjunto con las gentes que están trabajando con él en esto. Nombres Vaz, Ciurova, Quilino Villanueva, Ayala González, don Ignacio Chávez como director del Hospital General, y también promoviendo a partir también una izquierda que venía de Michoacán. Hubo vínculos y había una amistad entre ellos. Tenemos que actualizar la medicina, modernizarla, no nada más reconstruir un sistema que a lo mejor ya no está a la altura de los tiempos. Es decir, se ha aprendido mucho, se sabe mucho, pero ¿cómo lo actualizamos y cómo vamos adelante? Sí, ahora que comentaba el doctor, me estaba acordando de uno de mis amigos españoles, que filósofo también, del CSIC, ¿no? que siempre me comenta que nosotros nos trajimos a lo mejor de la izquierda española y les dejamos a los fachos. Entonces, efectivamente, estamos hablando de una izquierda de muchos niveles, ¿no? Porque también estamos hablando desde los comunistas hacia los socialistas, los socialdemócratas, pero ellos generaron aquí una perspectiva diferente que efectivamente está coincidiendo con la idea de Cárdenas, ¿no? Una idea en donde toda la población debe participar del desarrollo y debe participar del progreso, y es por eso que obviamente Cárdenas les da beneficios a todos estos profesores que vienen de España, que muchos de ellos, casi la mayoría, son socialistas o comunistas, y que generan las grandes escuelas en México, tanto humanistas como técnicas, como médicas. Entonces esto es algo muy importante. Yo recuerdo perfectamente a otro de mis amigos con los ojos llenos de lágrimas cuando empezó todo este asunto. No sé si recuerdan, hace como unos 5 o 6 años,
que para ir a España teníamos que demostrar que teníamos cierto tipo de poder adquisitivo, etcétera, y si no lo tenías te regresaban. Uno de mis amigos también con lágrimas en los ojos diciéndome, es que no es posible que hagan esto los mexicanos, ¿no? Porque cuando a Cárdenas le preguntaron, cuando le dijeron tenemos este problema y la gente de España no tiene a dónde ir, no la reciben en Francia, no la reciben en Alemania, nadie se quiere hacer cargo, ¿nos puede ayudar? Y dice Cárdenas, por supuesto. Y le preguntaron, ¿cuántos les mandamos? ¿No? Y Cárdenas le dijo, todos, tráiganlos a todos. Y entonces, obviamente, la gente en España no daba crédito que a un mexicano, cuando un montón de transterrados, que es una de las ideas que utiliza mucho José Gauss, uno de los españoles que vino, cuando todos ellos vienen a México, dice, ¿cómo es posible que ahora no les permitan pisar España cuando somos parte de lo mismo, ¿no? Entonces es muy interesante y muy emotivo esto, porque efectivamente, o sea, muchos de los países se habían negado a aceptar, porque implicaba una carga, o sea, traerte a tantos miles de personas, tantos miles de niños, era una carga para el país. Y entonces es muy interesante cómo esa carga también convierte en un beneficio, ¿no? Y esto hay que reconocerlo también. Claro, el problema desde el transporte, los barcos para traerlos, el trabajo maravilloso del embajador Bosques, planteando que saliendo de Francia, de Holanda, de todos lados, son bienvenidos a México y lidiando con todos los gobiernos en esos momentos, inclusive gobiernos que estaban en una crisis brutal, como el de Francia, entre invasión alemana, tensión de los nazis, la Francia republicana, que esa república estaba pues ya peor que agónica. ¿Y cómo va negociando con ellos en campos de concentración? Porque finalmente son campos de concentración para lograr que los españoles puedan venir a México libremente. Y eso es con todo el apoyo y con todo el impulso de Cárdenas. Exacto. Sí, esas son de las decisiones que no se pueden llevar a cabo, ¿no? Si no es el presidente el que decide y determina que así debe ser. Entonces, este impulso, pues que también tiene que ver con esta idea de una convicción personal por ayudar al otro, ¿no? Esta idea de sociedad común que traía mucha metida Cárdenas, que efectivamente no solamente la utiliza con el pueblo de México, sino intenta utilizarla también pues en el sentido de las otras naciones, ¿no? Claro, y de un toma y daca en el mejor sentido de la palabra, ¿no? A mí me encanta el término de humanismo social, que casi no lo usan, lamentablemente, pero que dice qué significa humanismo en el segundo tercio del siglo XX. Pues clave. Y Cárdenas es un ejemplo impecable. Y sobre todo ver cómo fue hacia las personas, esta parte humanista de Lázaro Cárdenas no fue únicamente hacia la parte extranjera que requería apoyo, sino también se vio representada en su mismo pueblo, dirigida hacia particularmente a la parte de la comunidad indígena. Entonces no sé si ahí nos pueda comentar algo, doctora. Sí, yo les comento algo, me voy a extender un poco, ofrezco disculpas de una vez, porque les cuento esto es parte de anécdota personal, pero creo que vale mucho la pena, porque a partir de ahí justo yo empecé a estudiar a Cárdenas por esto, ¿no? Entonces me gustaría mucho comentárselos. Mi madre viene es de origen indígena, viene de la Sierra Norte de Puebla, es náhuatl, y entonces ella fue de las niñas que estudiaron en las escuelas indígenas de Cárdenas, ¿no? Entonces, aquí tengo yo críticas fuertes, por supuesto que ahí Cárdenas me debe cosas porque yo hubiese pensado que como socialista tendría que exigirle más, pero les cuento. Primero, toda esta cuestión anecdótica de qué estaba pasando es muy interesante porque estas escuelas indígenas, Cárdenas también las pensó como escuelas militares, ¿no? Entonces me narra mi mamá cómo ellos les tocaban diana, así, tal cual, a las 6 de la mañana,
Las niñas se paraban, se bañaban, se arreglaban para comenzar el quehacer a las 7. Entonces a las 7 de la mañana ellas barrían el patio o hacían los quehaceres que les correspondían para desayunar a las 8 y empezar clases a las 9, ¿no? Entonces comenzaban ellas las clases de matemáticas, español, lo que fuera, y en la tarde, después de comer, les enseñaban lo que nosotros llamaríamos ahora artesanías, ¿no? Pero les enseñaban a bordar y tejer, etc. Me platica mi madre que, como por supuesto la mayoría de las niñas indígenas eso habían hecho desde muy pequeñas, entonces más bien ellas terminaban enseñándole a las maestras, ¿no? Porque pues ellas sabían perfecto el punto de cruz y cómo se bordaba y se tejía, etc. Entonces dice, efectivamente, pues a mí siempre me ponían excelentes calificaciones porque terminaba haciendo el trabajo incluso de las maestras, ¿no? Pero sí, lo interesante es cómo había una disciplina tan férrea que todavía hoy, mi madre con 86 años se para, pase lo que pase a las 6 de la mañana, ¿no? Porque fue una educación que desde pequeña tuvo y es de las personas que a las 6 así abren el ojo y comienzan a trabajar, ¿no? Entonces, a mí me parece un proyecto muy interesante y sin embargo aquí va la crítica, que efectivamente no solo es una crítica a Cárdenas, pero por eso les digo que como socialista yo hubiera esperado algo más de él, ¿no? Por supuesto, desde todo el siglo XIX, desde que se concibe en 1824 el país como una república federal, ¿no? Se decide que no hay diferencias en los mexicanos y los mexicanos somos exactamente lo mismo. Entonces, se comienza, Juárez, incluso una de las cuestiones que también es una deuda con los pueblos originarios, es que les quitó la tierra. Si hubo alguien que les quitó la tierra a las poblaciones originarias, no fueron los españoles, fue Juárez, ¿no? Y esto lo tenemos que tener claro. Pero esto se los pongo como ejemplo para que vean. Sería inútil. Sea inútil y que los programas educativos fueron justamente enfocados a un programa de aculturalización. Yo podría decir reculturalización. Le están quitando una cultura y están poniéndoles de manera, digamos, sin respetar su autonomía o sin preguntarles, porque seguramente no les preguntaron qué era lo que esperaban ellos en este tipo de escuelas. Y es muy importante mencionar, por ejemplo, que no solo fue una persona que tenía una visión de liderazgo, que tenía esta visión extensa de lo que quería, sino que tenía también un proyecto de nación a largo plazo, no solamente para su administración, sino el impacto que iba a tener, el impacto de estas escuelas, el impacto de estas inversiones, de traer a gente que estuviera capacitada, no solamente era formar para corto plazo, ¿no? Él ya estaba pensando en el impacto que se iba a tener a futuro. Una visión como la creación del Instituto Politécnico Nacional también es, aquí hay que formar a los mexicanos para que cuando se requiera nosotros mismos hagamos crecer nuestra nación. Exacto. Y bueno, aquí algo que me gustaría comentar y así como colofón y que me parece muy interesante es esta visión que les comentaba al principio que tenemos que tomar en cuenta del enfoque militar de Cárdenas, porque Cárdenas se da cuenta, justo por ser militar, que el hecho de que Estados Unidos comience a entrar a la Primera Guerra, ¿no?, le da a él chance de hacer la expropiación. O sea, en otro momento no hubiera sido tan fácil. ¿Por qué? Porque necesariamente Estados Unidos hubiera volteado a México y hubiera dicho, no te dejo, ¿no? Por supuesto que no expropies el petróleo, pero Cárdenas, con esta visión militar que tiene, con esta visión estratégica, dice, estos están puestos con los ojos en otra parte, es el momento, ¿no? Entonces, justo esto me parece muy interesante porque él sí tenía una visión del mundo, una visión que tenía claro dónde estaba Alemania, qué estaban haciendo los ingleses, qué estaba haciendo Estados Unidos, por eso rescata a los españoles, o sea, como que
nunca se aleja de esta visión global, pero justo eso es lo interesante de Cárdenas, que tiene esta visión del mundo, pero también tiene la visión del país y de cómo intentar, si nos guste o no es otra cosa, ¿no? Pero sí tiene un enfoque de un país mucho más homogéneo y mucho más incluyente, ¿no? En donde participaran los diferentes sectores de la población, no solamente el sector económicamente privilegiado o no solamente el sector indígena, sino en donde se pudiera trabajar para todos los grupos. Y yo creo que eso es algo que ningún otro presidente ha logrado después de Cárdenas. Ahora su enfoque es militar, esa es la otra cosa que es muy clara, ¿no? ¿Qué crea? Las escuelas militarizadas a toque de corneta para las niñas indígenas. La Escuela de Agricultura es militar, Chapingo es militar, hasta que lo vuelven universidad ya muy recientemente. Crea el Servicio Militar Nacional. Entonces va dando una visión de un país militarizado pero civil, que es otro juego que es muy interesante. Quizá como el que pensó al principio Mussolini, que después se le salió de las manos, porque va jugando un poco en ese terreno. Y veamos a todos lados y qué traemos. Dentro del Politécnico, bueno, por supuesto, trae cosas importantísimas. Pero si pensamos en salud, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en salud? Lo primero que se le ocurre es algo que le había platicado a él Calles. Calles había estado en Hamburgo y se había enfermado. Y lo tratan de una enfermedad exótica. Llevaba un problema que llevaba de aquí, aparentemente una infección. ¿Y a dónde lo llevan? Al Instituto de Enfermedades Tropicales de Hamburgo. Era un instituto que venía de fines del siglo XIX, en donde habían pasado cosas muy interesantes en términos bacteriológicos. Y digo bacteriológicos para hablar con los alemanes, porque los franceses dicen microbiológicos. Microbios decía Pasteur, bacterias decía Koch, y no se han puesto de acuerdo hasta la fecha, siguen peleados. Entonces, ahí era bacteriológico, ¿no? Y Calles trae esta idea, estamos en los trópicos, aquí debemos tener muchas enfermedades tropicales. Pues sí, esto es verdaderamente real. ¿Qué hacemos? Un instituto. Hay la idea. Cárdenas inmediatamente toma cartas en el asunto y la desarrolla. Y para 38 fundan el Instituto Nacional de Enfermedades Tropicales, con su hospital, para ensayar los descubrimientos que hagamos aquí. Aquí los ensayamos con pacientes voluntarios de libre acuerdo. El paludismo en los años 30 en México era un problema verdaderamente serio. Diríamos dos, paludismo y tuberculosis. Pero usamos paludismo. La gente se moría de fiebres palúdicas, con las anemias palúdicas terribles, terminaban muriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él retoma, y aquí hay una gente que también tiene un papel muy importante, que es don Miguel Bustamante, que es una de nuestras glorias médicas. Él había regresado de estudiar salud pública en Estados Unidos, y empieza a plantear, ahí hay algunas cosas que no hacemos aquí y que sí nos pueden servir, pero aquí hay algunas cosas que sí sabemos. Y el doctor Bustamante era originario de Veracruz, había estado en Tlacotalpan, su familia tenía una farmacia en Tlacotalpan, estaba en la zona de Coatepec y esa área, y sabía mucho de también aspectos tradicionales. Entonces, ¿cómo incorporamos los dos saberes? El saber de la modernidad, el progreso positivista, y el saber de nuestros ancestros. ¿Qué hacemos con los dos? Bueno, lo que nos dicen, si hay pantanos, aléjate de los pantanos. Un día me dice el doctor Bustamante, mira, si llegas a un área palúdica, lo que no debes de hacer es sentarte a tomar el café en la tardecita para tomar el fresco, porque es la hora en que salen los mosquitos y pican a las gentes. Eso me lo enseñaron los viejecitos allá en Tlacotalpan. Eso hay que saberlo, ¿no? En cambio, si sales en la mañana con el solecito, esos mosquitos no hay. Pero si es un área endémica de fiebre amarilla, te va a dar fiebre amarilla y te mueres de fiebre amarilla y no de paludismo. Entonces, juega con las dos cosas y verás cómo eres más sano, ¿no? Son las dos sabidurías que se van mezclando. Y
¿te vas a poner científicamente a ver los mosquitos? No, se sabe por tradición a qué horas vuelan los mosquitos. Y se sabe por tradición de qué se enferman las gentes que salen a ciertas horas a los pantanos, por ponerlo de una forma, o donde hay aguas estancadas. Entonces, este tipo de cosas las aprovechan muchísimo. Y a Bustamante inmediatamente lo ponen en 35, tiene una jefatura en el Departamento de Salubridad Pública. Y empezamos a jugar con una epidemiología con bases científicas y empíricas. Y cómo combinar las dos cosas. Creo que ese fue otro gran acierto. Insistimos, saber, ahora sí, saber aprovechar el saber y la observación y la capacidad de desarrollo de las gentes que están alrededor. Sí, sobre todo ahorita viendo que este sistema totalmente medicalizado, cargado al uso de tecnologías muy caras, al ensañamiento terapéutico, pues no nos está dando el resultado que podría esperarse dada la inversión. Sino también habría que observar, por ejemplo, la transición epidemiológica que se está viendo en las áreas urbanas comparada con la que se está dando en las áreas rurales. Algo estamos haciendo mal. Sí, porque supondríamos que nosotros que estamos en las ciudades tendríamos que estar menos enfermos, dado que tenemos medicamentos más cerca, hospitales más cerca, médicos que nos puedan atender, y no está siendo así. Entonces, y esto no tiene nada más que ver con la densidad de población. ¿Por qué? Porque también en los pueblos, nosotros vemos, en los pueblos originarios, por ejemplo, nosotros vemos que las familias viven en una misma casa, 10, pero algo están haciendo bien que no se están enfermando, ¿no? Justamente tener esta idea de los determinantes sociales de la salud, cómo están influyendo en los resultados que estamos obteniendo adicionalmente de los programas, porque podemos tener los programas que sean, si no son aceptados por la población, no importa que tengan los carteles pegados en todos los centros de salud. Pues da igual. Pues sí. Y también encontramos una nota aquí sobre las parteras, el trabajo de las parteras y de las enfermeras aquí durante el periodo de Lázaro Cárdenas. No sé si gustan comentar algo al respecto. Sí, hay muchísimo. Y va en dos razones. Hay una preocupación que empieza en los años 30, entre 29 y 30, que qué significa la infancia y qué significa la mortalidad materna. Son dos cosas que venían, ahora sí que en todo el planeta, con problemas muy serios. Muchas muertes maternas de mujeres jóvenes se dan en relación alrededor del parto, por infecciones o por manejo insuficiente del parto. Aquí en México se habló muchísimo de que como utilizaban citóxicos para apresurar el parto, mataban a las mujeres utilizando esto, el famoso suapatli o cihuapatli, que se puede conseguir en todos los puestos de plantas medicinales que hay en el país. Se da en los altiplanos. Pero el asunto es no saber qué es eso. El cihuapatli contrae la matriz. Si das de más, la matriz se tetaniza. La oxitocina, que es lo que se utiliza en todos los hospitales, si das de más, la matriz se tetaniza, pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Saber utilizarlo. Entonces, ahí hay un problema muy serio que sí se ve en ese momento. Las parteras en los pueblos no se les mueren tanto las señoras, y las señoras que llegan después de trabajo de parto se mueren en los hospitales. Es decir, ¿quiénes son? Las que se intoxicaron por un suapatli mal utilizado, o las que tienen un problema de atención del parto mucho más medicalizable, o sea, que necesita una atención más compleja. Entonces hay que atender esto. Lo primero que se hace es decir, bueno, prohibamos el suapatli. ¿Por qué? Por si acaso. Las parteras dijeron, sí, ahorita, lo sigo usando. Pero ahí hay una ética profesional también interesantísima. Por ahí de 1980, 79-80, hice un estudio de suapatli en parteras aquí en la sierra que está entre el Valle de México y Calpulalpan y Huejotzingo. Y me tardé 6 meses en que me dijeran que sí lo usaban. Me decían, no, ¿cómo que? Ya lo prohibieron desde el tiempo de Tata Lázaro. Ya con confianza me dicen, fíjese que sí, pero lo usamos cuando se nos complica, se tarda mucho el parto,
y no baja y se va a morir el niño. Entonces los mandamos a doña fulanita en el pueblo tal. Entonces hay una serie de pueblos confluentes a donde había una señora de más edad en general y de una inmensa experiencia, y ella sí lo usa. Y casi todos los niños nacen bien. Bueno, ahí tenemos otra cuestión. ¿Y por qué no lo das tú? Porque no sé usarlo tan bien como la señora. Yo voy con ella y aprendo, y cuando ella me diga que ya sé, lo voy a usar. Eso se llama ética profesional. Y que es el respeto también al otro y el respeto a la sabiduría del otro. Sí, y a la salud del paciente. Exacto. Aunque yo venga aquí muy recién graduado, no te hago más que lo que te tengo que hacer y lo que debo de hacer. Ahora, entonces, esto se deriva en un programa que va por dos lados. El programa de la gota de leche, que viene de fines de 1929, y que curiosamente estuvo don Ignacio Chávez un poco metido en esto. ¿Qué hacemos? Busquemos cómo tengan leche los niños. Y partimos, leche materna. Se debe de llevar hasta los 15 meses. Después de los 15 meses mejor no, porque ya no es una fuente de proteínas tan adecuada. Y eso en 1935 es de las primeras cosas que plantea Cárdenas y Ciró. Leche materna hasta los 15 meses. Si no es leche materna, leche de nodriza. No usemos leches artificiales, leches en polvo. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de que sirvan. Entonces, hagamos campaña para tener una serie de donadoras de leche adecuada para los niños que tengan necesidad de leche. Se hace una campaña fantástica. Y otra vez en 35 Cárdenas la renueva. ¿Qué va además? Renovar las acciones de protección a la infancia, que llevan, ahora sí, vamos a construir el viejo hospital del niño. La idea del hospital del niño, que se tardan, hubo muchos problemas de construcción, pero que van a dar al hospital infantil. Es una idea directamente promovida por el cardenismo. Entonces, otra cosa importante, nutrición, alimentación, y aquí se junta la escuela francesa de atención de los niños, que venía con las gentes, alumnos del doctor Torruella, y la escuela norteamericana de las gentes que fueron a Estados Unidos becados por el gobierno mexicano, como fue Federico Gómez, también médico militar. ¿A dónde llegamos? Al hospital infantil. Y le pusieron infantil porque era un hospital que todavía no había crecido. Era una broma que hacían ellos en esos momentos. Dicen, es una barbaridad de lenguaje, pero suena muy bonito. Era hospital del niño, era la idea. Entonces, vamos en este sentido, pero hagamos también qué hacemos con el cuidado del embarazo, qué hacemos el cuidado de la lactancia, qué hacemos con el cuidado de la mujer, otra vez, en toda su integridad. Y hay una cosa que es muy simpática. El texto que publica Ciró por ahí de 1935-36, muy a los principios del gobierno de Cárdenas, dice, toda criatura tiene derecho a nacer en las mejores condiciones. Es un derecho de primera generación. Eso después se nos olvidó y debió entrar de derechos humanos importantes, ¿no? Lleva a deformaciones. Algunos grupos lo tomaron como eugenesia. Hay que tener mucho cuidado con esto. En general, y que era lo que quería Cárdenas y Ciró, es decir, todo niño tiene derecho a que su madre y su padre lo cuiden en el máximo posible de las condiciones para que sea un niño sano y que nazca y crezca correctamente. Nuestra responsabilidad hacia el otro, que no puede exigirla, pero entonces, para que la pueda exigir, se convierte en derecho. Este es un punto importantísimo de legislación. Se dan cuenta de que hay cosas que no queremos entender los humanos en la calle, pero que si se legislan, las entendemos a fuerzas. Y después entendemos que son muy útiles y que son muy provechosas, y que además no perdemos nada. Y paralelo con eso, entonces, viene otra campaña intensísima de control de enfermedades venéreas. También fundamental. ¿Qué es lo que logramos? Que no nazcan niños con heredosífilis, que no nazcan niños con problemas infecciosos. Las gotitas de plata para los ojos es también otra aportación del grupo de Ciró y del cardenismo. Tenemos muchos niños que tienen problemas de pérdida de la visión porque tienen conjuntivitis al nacer. Y hay unas gotitas que dicen que son muy buenas, las que seguimos usando hasta la fecha, 2 gotitas de nitrato de plata, y se acaba la oftalmia de los recién nacidos. Son situaciones, suenan muy sencillas, pero qué importantes. Y se convierten en políticas de Estado. Ese es el punto central.
Sí, que no solamente se utilizan para un grupo, ¿no? No. Sino es un beneficio social. Yo creo que esto es lo que tendríamos. Y el Estado, a través de su gobierno en ese momento, dice, esta es mi responsabilidad. Pero hago responsabilidad de Estado. Cuando yo ya no esté gobernando, el que llegue tiene esa responsabilidad. No te zafas. Eso es importantísimo. Exacto. Sí, muy interesante sobre todo ver esta idea de cómo ver si ya tenemos una política que funciona, que está dando beneficio a la población, podemos tomar las medidas necesarias, generar las políticas públicas para que esto se perpetúe y entonces ya no se pueda después perder en el tiempo o diluir. Bueno, pues por cuestiones de tiempo me apena mucho, vamos a hacer la última ronda nada más de conclusiones para que por favor empezamos con la doctora. Yo solamente un último comentario, que hablando y retomando esta idea de la perpetuidad, que lo único que ahí sí lamento también de Cárdenas es la perpetuidad del PRI que generó, ¿no? Que ojalá no hubiera sido así, porque justamente con esta idea de fortalecer el sindicalismo en el país, que fue una idea muy, muy interesante para para la clase productiva del país, para los obreros, etc., se terminó generando este sindicalismo que sufrimos hasta un montón de tiempo y a partir de ahí se genera, por supuesto, la creación del Partido Revolucionario Institucional, que estuvo gobernando mucho con esta idea de centralista, en donde el individuo en el poder, que es en este sentido el presidente, es el que toma las decisiones y es al que se le tiene que obedecer, y además todos los grupos tienen que estar de acuerdo para que surja ese presidente, ¿no? Entonces las negociaciones se daban justo entre los sindicatos, los partidos políticos, etc., y había un solo candidato, como lo sufrimos por un montón de años. Qué importante es generar oposición, ¿verdad? Sí, por Pero supuesto. oposición consciente para que el país progrese, eso es fundamental en cualquier tipo de gobierno. Exacto. Sí, este es un punto muy, muy importante. Hay otra cosa curiosísima. Una de las gentes, se crea la Secretaría de Asistencia. En tiempos de Cárdenas, tenemos un departamento de salubridad que sigue con todo esto. Secretaría de Asistencia que se encarga de hospitales y que después se va a llevar, era una idea que ya se tenía, hacia Secretaría de Salubridad y Asistencia, o sea, una Secretaría de Atención de la Salud en todas sus dimensiones. Pero una parte importantísima de las gentes que trabajaron mucho en esto con Cárdenas es Andreu Almazán, el hermano del candidato a la presidencia de la oposición un poco después. Que eso también está hablando. ¿Cómo hacemos para conjugar fuerzas? Está Leopoldo Toledano, de extrema izquierda, está Andreu Almazán, de extrema derecha, está Vaz, está de todo, y vamos a funcionar perfectamente bien con todo. Entonces, este es el otro punto central. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia una visión de nación en prospectiva, que puede tener sus faltas, que puede tener sus fallas, pero que dice, tenemos algo hacia dónde ir, algo bien definido. Y hay un punto que siempre está en cuestión, ya lo mencionaba, jugamos con el poder absoluto, lo que criticamos muchísimo, reinados de 6 años, no nos gustan. Ahora, reinados de 12 años menos. ¿Sí? Y fundamentalmente, ¿qué hacemos para que no sean reinados? Que realmente el ejercicio del poder sea el resultado de un consenso con la población y no de situaciones dirigidas y establecidas a partir del poder, ¿no? Este es un punto importantísimo. Ahora, Cárdenas, siendo general, teniendo todos los hilos del poder, dio juego. Yo creo que esa es una lección que también debemos de aprender. ¿Y cómo se maneja después? Sale de la presidencia y nadie le tiene que pedir que salga del país. Sigue funcionando perfectamente como un grupo de opinión, como una persona importante, pero el presidente es el presidente. Y vemos que prácticamente 30 años después está trabajando para crear un puerto. Y está trabajando como cualquier otra gente.
Eso es importantísimo. No, lo que vale es la persona, no el puesto, ¿no? ¿Qué cosa? Yo creo que eso es otra enseñanza central que debemos de mirar a Cárdenas en este sentido. Y definitivamente pues, el país le debe muchísimo. Sí, sin duda. Pues muchas gracias, doctores, muchas gracias, doctora Xochitl López, por su plática, también muy interesante las contribuciones del doctor Carlos Viesca, y agradecemos a todos por su participación y por acompañarnos en este primer café bioético. Esperemos tener muchos más, ya anoté como 5 temas que vamos a ir a tratar, entonces muchas gracias por su participación y muy bienvenidos a la Conbioética, a su casa cuando gusten, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer estar con el doctor. Nos hemos estado hemos departido muy felices. Muy a gusto, ¿no? Sí. Y hemos aprendido muchísimo de ustedes. Muchas gracias por su Y nosotros también. Sí, también. Muchas gracias.